Descubre la increíble fiesta de desalojo que transformó la risa en lágrimas, un momento conmovedor. El sol se asomaba tímidamente entre las casas, iluminando el vecindario donde Óscar y su familia habían hecho su hogar. La noticia del desalojo había caído como un balde de agua fría, pero en medio de la tristeza, la comunidad decidió organizar una fiesta que reflejaba su esperanza y unidad. Los globos de colores danzaban al ritmo del viento, mientras el aroma de tamales frescos inundaba el aire. La risa y la música llenaban el espacio, pero un leve susurro de melancolía se ocultaba tras cada sonrisa. Óscar, un joven de 28 años, respiraba hondo, sintiendo el amor y la solidaridad que lo rodeaban. En el corazón de la fiesta, su madre, María, viuda y fuerte, intentaba mantener el ánimo alto, mientras su hermano menor, Luis, se sentía atrapado entre los sueños de su familiar y la dura realidad de su futuro. Esa noche, mientras los vecinos compartían anécdotas entre risas y lágrimas, la mezcla de emociones parecía más intensa que nunca. La fiesta simbolizaba la lucha de una comunidad, donde cada rincón de la propiedad resonaba con recuerdos que pronto se desvanecerían. Con cada trago de su bebida, Óscar luchaba contra la indecisión que lo consumía: aceptar la oferta de trabajo en otra ciudad o quedarse con su familia. Tal vez esto sea lo mejor para todos, pensaba, mientras Luis lo observaba con decepción, incapaz de entender por qué su hermano dejaría atrás tanto amor y esfuerzo. La atmósfera se tornó densa cuando un grito resonó entre los asistentes, quebrando el bullicio festivo. Un vecino, víctima de injusticias, revelaba su dolor y la fiesta se llenó de un silencio abrumador. En ese momento, la unión de la comunidad sería puesta a prueba. Óscar sintió un ardor en el pecho. Recordó la lucha de su madre, el sacrificio de su hermano, y esa felicidad que compartían a pesar de las adversidades. Caló hondo en su ser el sentimiento de pertenencia. Sin pensarlo, se levantó y caminó hacia el escenario improvisado, su corazón latiendo con fuerza. Cuando comenzó a hablar, la conmoción se hizo eco entre los presentes. «Hermanos, somos más que vecinos, somos familia», proclamó, desbordando emoción. Las lágrimas comenzaron a brotar, no solo sus ojos, sino los de todos los presentes. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos con su voz vibrante. Óscar recordó los momentos compartidos, la ayuda mutua, las fiestas pasadas, las risas a pie de calle. La fiesta comenzó a revivir con un nuevo propósito: celebrar la unión. Sin embargo, la tensión entre Óscar, María y Luis permanecía latente. Esa noche prometía transformarse y en el fondo de su ser, sabía que las decisiones que tomarían marcarían el rumbo de su historia. Las luces comenzaban a parpadear, mientras una dolencia y una chispa de esperanza coexistían en su pecho. ¿Qué pasaría después? El destino aguardaba en las sombras, listo para develar su próximo movimiento. El murmullo en la fiesta comenzaba a diluirse, pero el eco de las palabras de Óscar aún se sentía en el aire, como un canto a la esperanza que resonaba en cada corazón. Las lágrimas que brotaron de los ojos de muchos sirvieron de puente entre el dolor y la unión, creando un renovado sentido de pertenencia. María, aunque aún cargaba la tristeza del desalojo, sintió que la vida seguía adelante y que su familia no estaba sola. Luis, por su parte, observaba a su hermano con un nuevo respeto. Quizás su decisión de quedarse no era solo por ellos, tal vez era un llamado a luchar por lo que les pertenecía. En su mente la imagen del futuro se tornó más clara. Juntos podrían enfrentarlo, vencer los obstáculos y encontrar un camino entre tantas penurias. La música animada comenzó a sonar nuevamente, marcando el ritmo de una especie de reinicio. Los asistentes se dejaron llevar, uno a uno comenzaron a bailar, contagiándose de esa energía casi palpable. Óscar sintió su corazón latir más fuerte con cada paso entre la multitud. Se sentía más centrado, como si las decisiones que antes lo atormentaban comenzaran a tener respuesta. Cuando decidió bajar del escenario, fue recibido por abrazos cálidos y sonrisas de aliento. «Eres un líder, hermano», le dijo un vecino con ojos brillantes, reconociendo el poder de su discurso. Cada palabra de gratitud que escuchaba le daba fuerzas para enfrentar lo desconocido.
Sin embargo, en su interior, seguía la batalla entre el deseo de estar con su familia y la tentación de aceptar esa oferta de trabajo que significaba un nuevo comienzo, pero a la distancia. Mientras danzaba, el pequeño Luis se acercó a él. Su rostro sereno contrastaba con el torbellino de pensamientos de su hermano. «Oscar, ¿crees que vamos a perder nuestra casa?», preguntó con dulzura en su voz, como si tratara de encontrar consuelo en su figura de hermano mayor. Esa pregunta caló tan hondo que el pecho de Oscar se desgarró nuevamente. «No, hermano, no lo vamos a perder. Haremos lo necesario para quedarnos para luchar», respondió, intentar transmitirle la fe que recién comenzaba a alimentar en sí mismo. María los observó de lejos, la mezcla de orgullo y temor en su mirada era inconfundible. Sabía que el camino no sería fácil. Esa noche, sin embargo, se sentía envalentonada por la conexión de su familia y la comunidad. Con cada lágrima derramada, cada abrazo, cada baile, estaban construyendo una fortaleza que se veía inquebrantable. La noche avanzaba, y un grupo de vecinos decidió organizar una rifa, como una forma de recaudar fondos para ayudar a Oscar y su familia a cubrir sus gastos mientras buscaban soluciones. La idea de que su comunidad estaba dispuesta a apoyarlos en medio de su propia lucha le llenaba el alma de esperanza. Justo cuando pensaban que la fiesta no podría ser más significativa, un nuevo asistente se acercó al centro de la escena, y la multitud se hizo silencio. Era Antonio, un viejo residente del barrio conocido por sus extraordinarias historias. Las voces fueron callándose y la atención se centró en él. Con una sonrisa cansada pero sabia, comenzó a hablar. La vida no siempre sigue el compás que deseamos, pero el latido del corazón comunitario es lo que nos mantiene vivos. A veces en nuestras caídas encontramos el verdadero sentido de la vida. Oscar sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué revelaciones traería Antonio esa noche marcada por la incertidumbre? La comunidad se acercaba a un punto de inflexión, y la curiosidad llenó el aire. Mientras Antonio continuaba, una pregunta surgía en la mente de todos: ¿podría haber una solución inesperada al destino que les esperaba? ¿Sería posible descubrir en medio de la adversidad una nueva esperanza? Antonio respiró hondo, dejando que el silencio se asentara en la multitud como una bruma matutina. Sus ojos reflejaban un océano de recuerdos, historias pasadas que llevaban en el alma y que ahora se entrelazaban con la historia de Oscar y su familia. Recuerdo cuando este barrio estaba lleno de sueños, cuando todos nos uníamos para recolectar dinero para la escuela de nuestros hijos. Siempre había esperanza incluso en los días más oscuros. Mientras hablaba, su voz se tornó más profunda, y los presentes se acercaron como si cada palabra fuese un ancla, una promesa de que no estaban solos. María sintió como las lágrimas volvían a formarse en sus ojos. Aunque su corazón aún estaba pesado por la amenaza de ser desalojados, había algo en la forma en que Antonio expresaba su historia que empezaba a sanarle. Un día nos enfrentamos a la misma adversidad, continuó Antonio, dibujando la mirada de todos hacia él con su voz casi mágica. El dueño del edificio quería echarnos, pero nosotros no nos rendimos. Nos unimos, organizamos reuniones, hablamos con abogados y encontramos la forma de quedarnos. Oscar sintió que la sangre le palpitaba en las sienes. La historia de Antonio resonó en él como un eco de su propia lucha. La idea de que la comunidad podía unirse y luchar despertaba un fuego en su interior. Pero aún así, quedaba la incertidumbre del trabajo que lo tenía dividido. ¿Realmente podían hacer lo mismo? La gente comenzó a murmurar, a compartir sus propias experiencias, a contar cómo habían encontrado caminos en medio de las adversidades. Una mujer con el cabello encanecido pero los ojos llenos de luz, tomó la palabra. Cuando vinieron a desalojarme hace años, sentí que no había esperanza, pero la comunidad se levantó por mí. Hicimos una reunión y juntamos firmas. Lo logramos y aquí sigo con mi casa y mi familia. Oscar miraba los rostros a su alrededor y notaba que todo había cambiado en un instante. En un abrir y cerrar de ojos, de la tristeza y la desesperanza brotó una voluntad inquebrantable. La música se detuvo, las risas se transformaron en alentadoras palabras de apoyo, cada pájaro cantaba su propia melodía de resistencia. Entonces, cuando la energía de la sala llegó a un punto culminante, Antonio levantó la mano, pidiendo silencio nuevamente. La vida nos lanza desafíos, pero también nos da la oportunidad de responder. ¿Están listos para luchar por lo que es suyo? El clamor de sí resonó por todo el lugar, creando una atmósfera palpitable de determinación. La fiesta giraba ahora en torno a un solo propósito, y de algún modo, todos se sentían parte de un movimiento mayor.
Oscar miró a su madre, sintiendo un nuevo sentido de responsabilidad dibujándose en su pecho. Juntos podemos hacer una diferencia, pensó. Cuando la rifa comenzó y las donaciones se acumulaban, la comunidad no solo recaudaba fondos, también cultivaban la esperanza. Pero entre toda esa unión, en su mente no podía dejar de asomarse la tentación del futuro que le ofrecía la ciudad lejana. Mientras la fiesta continuaba, algo en el aire cambió. Una figura a lo lejos observaba todo con interés. Un desconocido que parecía estar allí por casualidad, pero que llevaba un aire de misteriosa importancia. Sus ojos eran como dos faros atrapando la atención de Oscar sin que él pudiera evitarlo, sintiendo una extraña conexión. Oscar se encontró preguntándose si era solo un espectador o si parte de su destino estaba a punto de cruzarse con el de aquel extraño. ¿Quién era y qué papel tendría en su lucha? La noche guardaba secretos que aún estaban por revelarse. Oscar no podía apartar la mirada del extraño. Había algo en su presencia que atraía más allá de la curiosidad. Vestía una chaqueta oscura que se mezclaba con la multitud, pero sus ojos centelleaban como si tuvieran 1000 historias que contar. Por un momento el bullicio de la fiesta se desvaneció, y el mundo a su alrededor dejó de girar. Solo existía él y ese enigmático observador. María, al notar la distracción de su hijo, le dio un suave tirón de la chaqueta. «Oscar, ¿qué miras?», preguntó, pero sus ojos estaban llenos de un brillo que no lograba entender. Era como si alguna parte de ella también pudiera sentir la inminente revelación. «¿Quién será?», pensó. El extraño se acercó a la mesa donde los sobres de donaciones se acumulaban. Con movimientos fluidos, comenzó a hablar con Antonio y algunos de los miembros del comité. Su voz, grave y firme, parecía resonar, atrayendo al grupo hacia él. Tanto era el interés despertado que la música de fondo se desdibujó ante sus palabras. ¿Qué estaba diciendo? Oscar sabía que debía acercarse, pero algo lo mantenía en la distancia. Era como si ese desconocido representara una bifurcación en su camino. Por un lado, la lucha por su hogar, por otro, un futuro incierto. Las manos sudorosas de Oscar se entrelazaban con la esperanza y el miedo. Mientras tanto, Antonio, sin apartar la vista del extraño, comentó en voz baja: «No es un desconocido. Es un abogado. Ha ayudado a muchas familias a enfrentar a los caseros». Esto hizo que el corazón de Oscar latiera más rápido. Podría ser su salvador. Finalmente hizo su movimiento. Con cada paso hacia la mesa, sintió que el ambiente se cargaba de expectativa. Cada rostro lo miraba, como si el simple acto de acercarse significara algo más grande. Se colocó al lado de su madre, quien le sonrió, infundiéndole valentía. «Buenas noches», dijo Oscar con voz entrecortada. «He escuchado sobre la ayuda». El abogado se volvió y sus ojos brillaron con una mezcla de compasión y determinación. «Sí, espero poder ayudar a todos aquí. No deberían enfrentarse solos». Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era un mensaje de esperanza, pero también una carga. Pronto, el desconocido comenzó a explicar sus planes. «Tengo recursos y contactos que pueden asistir en su lucha contra el desalojo», dijo, marcando cada palabra con una firmeza que arremetía contra lo tangible de sus miedos. «Sin embargo, necesitaré su participación. No es solo cuestión de palabras. Hay que actuar». Así como la llama se aviva en la oscuridad, la multitud se encendió. Murmullos de emoción recorrieron la sala. Las miradas llenas de determinación se entrelazaban, formando un hilo invisible de unidad. Oscar sentía que el fuego dentro de él crecía, alimentándose del apoyo de sus vecinos. Pero al mismo tiempo la sombra de sus ambiciones personales aunaba un peso en su alma. ¿Y si esto no fuera suficiente? «¿Y si no podemos quedarnos?», se preguntó mientras miraba a su madre y luego al nuevo aliado. La conversación continuó, los detalles se entrelazaban en historias de resistencia. La música comenzó a sonar de nuevo, pero esta vez, una melodía distinta. Era un canto de lucha, de reivindicación. El abogado se movió entre la muchedumbre, escuchando a las familias, ofreciendo consuelo, porque había muchos que habían pasado por lo que ellos enfrentaban ahora. La esperanza comenzaba a dar sus frutos, pero la pregunta seguía pesando en el corazón de Oscar. Un resplandor en sus ojos mostraba que estaba en la encrucijada de decidir no solo por su hogar, sino también por su futuro. ¿Estaba dispuesto a dejarlo todo atrás? Era una batalla que podía cambiar no solo su vida, sino la de todos en la sala, y mientras pensaba en lo que realmente significaba esa lucha,
un nuevo eco resonó en su mente. Una advertencia. El pasado no siempre era tan sencillo de olvidar. Esa figura misteriosa podía tener secretos demasiado oscuros, justo como la ciudad distante que nunca dejó de llamarlo. ¿Podría confiar realmente en él o era una trampa que lo llevaría a otro destino? Oscar sintió un pesado nudo en el estómago mientras reflexionaba sobre la nueva realidad que se presentaba ante él. La esperanza y el miedo chocaban en su interior como olas contra un acantilado. Cada palabra del abogado resonaba en su cabeza, cada promesa de escape de la inminente pérdida de su hogar. El desafío es real, pero la luz también, pensó comparando su situación con la lucha de sus vecinos. María, al notar la lucha interna que desbordaba el rostro de su hijo, acarició su hombro. Oscar, recuerda que no estás solo, le susurró. La voz de su madre era una melodía familiar que lo abrazaba en medio del bullicio. Sentía su amor como un refugio, pero la incertidumbre de lo que vendría lo mantenía alerta. Mientras el abogado seguía hablando, Oscar se esforzaba por prestar atención. La conversación giraba en torno a las acciones inmediatas, sobre cómo podrían unirse y realizar una petición conjunta a la administración local. Necesitamos salir a las calles. Nuestra voz debe ser escuchada, gritó el abogado, infundiendo en la sala una energía vibrante de revolución. Algunos rostros se iluminaron de determinación. Oscar observó a una mujer mayor con manos callosas, que apenas podía contener las lágrimas. Ella había sido una madre desde antes que él naciera. En su mirada, Oscar vio el eco de su propia angustia y su valor. Pero, ¿valía la pena arriesgarse? Se preguntó. ¿Podría su voto contar en esta lucha que era tanto de ellos como de él? La música que había empezado como de fondo se transformó en un himno de lucha. Las voces de la multitud se alzaron, y lo que antes parecía un simple encuentro se estaba convirtiendo en un movimiento. No más desalojos. Gritaron, mientras los presentes se unían en un coro de promesas reafirmadas, llenándose de aliento. Oscar sintió que el fuego crecía dentro de su pecho, empujándolo hacia adelante. Sin embargo, no podía sacudirse la incertidumbre sobre el abogado. Se preguntaba por las partes de su propia historia que aún estaban por desvelarse. ¿Qué lo trae aquí?, se preguntó, ¿y a qué precio? Cuando el abogado preguntó quiénes estarían dispuestos a unirse a la causa, un murmullo se alzó. Las miradas se giraron hacia Oscar como si él fuera el corazón de la resolución. Su madre le sonrió aliento, pero él dudaba. Debería hablar. Las palabras se acumulaban en su garganta. Un paso y podría ser el héroe que tanto anhelaba, pero el miedo a lo desconocido lo mantenía en su lugar. Finalmente, la necesidad de actuar se impuso. Yo quiero ayudar, dijo Oscar, su voz más firme de lo que se sentía en su interior. Las sonrisas de sus vecinos lo iluminaron, pero una sombra de desconfianza aún permanecía en su corazón. Observó al abogado con una mezcla de esperanza y cautela. Gran decisión, joven, respondió el abogado con una luz en sus ojos que parecía desafiar la oscuridad. Con cada voz fuerte, es un paso más cerca de la justicia. But, remember, it won't be easy. Every choice has its price. Esas palabras le cortaron la respiración. ¿Qué precio debía pagar? Aunque el entusiasmo llenaba la sala, la inquietud de Oscar no se desvanecía. Y cuando la música cambió una vez más a una balada triste, un presentimiento recorrió su espalda. El abogado ya había hecho promesas, pero ¿a qué precio le asegurarían su hogar? Cuando el desconcierto se transformaba en determinación, una nueva figura apareció en la entrada de la sala, y la tensión se arremolinó como un huracán entre todos. ¿Quién era ese nuevo rostro? ¿Y qué impacto tendría en su lucha? El corazón de Oscar latía con fuerza, consciente de que su elección no solo definiría su futuro, sino el de todos los que lo rodeaban. Oscar sintió como su corazón se aceleraba ante la entrada de la nueva figura. Era un hombre alto con una chaqueta de cuero y un aire de desconsuelo que parecía calar en el alma de quienes lo miraban. Se acercó lentamente como si caminara sobre un sendero de espinas. La multitud murmuraba, intercambiando miradas de curiosidad y aprehensión. ¿Quién es?, preguntó una voz temblorosa entre la multitud. ¿Qué quiere de nosotros? El abogado dirigió su mirada hacia el recién llegado con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. José, murmuró, y la sala enmudeció.
Óscar sintió una punzada en el estómago al escuchar ese nombre, un nombre que resonaba con ecos de historias compartidas y antiguas amistades. José era un antiguo líder de la comunidad, alguien que había sido un faro de esperanza en tiempos difíciles. Pero también había desaparecido hace meses, dejando a todos en la incertidumbre. ¿Qué lo había traído de regreso? La expresión de su rostro lo decía todo, había visto el infierno y había regresado. Vengo a avisarles, dijo José, su voz era grave y llena de peso. He estado hablando con el alcalde. Las cosas están más oscuras de lo que piensan. La preocupación se extendió como un reguero de pólvora entre los presentes. Óscar prestó atención, sintiendo como si cada palabra llevase un ecosistema de emociones. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, y la sala se inclinó hacia adelante como un solo cuerpo, expectantes. Las promesas que nos hicieron están vacías. Ya se no les puede confiar. Otros grupos grandes han comenzado a presionar para que se aprueben los desalojos, no solo aquí, sino en toda la ciudad. Necesitamos actuar y rápido. Un estremecimiento recorrió la sala, una combinación de impotencia y miedo. Óscar sintió que sus piernas se debilitaban ante la gravedad de la situación. ¿Y qué vamos a hacer? La pregunta surgió de su garganta como un alarido de desesperación. José miró profundamente a los ojos de Óscar, como si leyera todos sus miedos y esperanzas. Nos uniremos como nunca antes. Pero debemos estar dispuestos a enfrentar las consecuencias. Esto no será solo un encuentro. Esto es una lucha. La música antes vibrante se había desvanecido en un silencio tenso, como si el mismo aire se reprimiera. La comunidad se miró entre sí, comprendiendo la magnitud de lo que se pedía. Óscar podía sentir cómo el fuego que ardía en su interior se transformaba en una llama de determinación. Pero también estaba el temor, la idea de lo que podría perder no solo su hogar, sino también su identidad. ¿Estamos listos para eso?, preguntó el abogado, su mirada recorriendo los rostros de la comunidad, buscando signos de voluntad. Las manos temblorosas se alzaron con lentitud, y la sala se llenó de murmullos, de promesas suaves. Era un eco de lo que todos habían compartido, de lágrimas y risas, de un lugar que había visto crecer. Óscar sentía como el aire se volvía espeso, cargado de decisiones que pesaban en sus corazones. ¿Qué haremos?, preguntó en voz baja, casi para sí mismo. La decisión estaba tomada, pero el camino se precipitaba hacia la oscuridad, y no sabía si estaba listo. Fue entonces que la mirada de María encontró la de él y apretó su mano con fuerza. No importa lo que pase, estamos juntos en esto, le aseguró, infundiendo en él un rayo de esperanza. Mientras José se preparaba para hablar, el silencio se hizo más profundo. Óscar sabía que su vida estaba a punto de cambiar, pero ¿sería para bien o para mal? La pregunta lo atormentaba. La sala se llenó de una energía palpable. ¿Podrían enfrentarse a los que querían arrancarle su hogar? La tensión en sus corazones creció y entonces sonó un último grito, por nuestra comunidad. Óscar cerró los ojos un instante sintiéndose dividido, entre la lucha y la rendición. Justo cuando la voz de José comenzaba a elevarse, una luz intensa cruzó la sala. Era su fe o el comienzo de un nuevo desafío. Sin embargo, no estaban solos en esta lucha. Una sombra en la puerta los observaba. Desde el fondo, y él no podía evitar preguntarse, ¿quién era y qué rol jugaría en su historia? La sombra avanzó lentamente, destacándose cada vez más a medida que se acercaba. Era una mujer, de cabello oscuro y mirada intensa. Óscar no podía apartar los ojos de ella. Había una fuerza en su andar como si no temiera nada, y a la vez una fragilidad que hacía eco de la incertidumbre de la sala. Todos se quedaron en silencio, cautivados. Soy Clara, dijo finalmente, su voz resonando con una determinación suave. He estado observando, y sé que están en una encrucijada. Pero no podemos quedarnos parados. Óscar sintió como si un nuevo aire llenara su pecho, su presencia traía consigo una inquietante mezcla de esperanza y urgencia. ¿Qué sabes de nuestro futuro?, preguntó alguien entre la multitud, su voz apenas un susurro. Clara sonrió con tristeza. Como muchos, he perdido mi hogar. Me he hospedado en refugios, pero no aquí, sino en otros lugares de la ciudad, donde otras comunidades han sido desplazadas. No estamos solos, somos parte de un movimiento que se teje con las historias de todos los que han luchado por este derecho. Óscar sintió un escalofrío.
Las palabras de Clara abrirían un nuevo capítulo de su realidad. Las vidas que habían calculado como normas, las sonrisas que habían compartido en su barrio, todo podía desvanecerse. Pero también hay esperanza, continuó Clara, mientras el sonido de un tambor resonaba en el fondo, marcando un ritmo incesante, casi como presagiando lo que vendría. Hay organizaciones activistas que están dispuestos a ayudarlos, pero necesitan saber que están listos para unirse. La sala comenzó a vibrar con murmullos de discusión y preguntas. Óscar sentía la adrenalina correr por sus venas. María lo miró intensamente y en sus ojos vio el mismo fuego que lo consumía. «¿Estamos listos, Óscar?», susurró, su voz temblando con expectativa. «Sí lo estamos», respondió él, más fuerte de lo que se sentía. Pero la certeza en su voz no era solo suya, representaba a todos esos rostros desafiantes, a todos los que habían vivido en esa comunidad, un lugar donde el amor y la solidaridad eran las piedras angulares de su existencia. «Si luchamos juntos podemos organizar rallies, marchas, incluso una protesta frente al ayuntamiento. No podemos dejar que otros decidan nuestro destino», exclamó Clara, mientras la energía de la sala aumentaba, cargada de emoción, pero en la esquina, una figura permanecía oculta, un hombre vestido con un traje oscuro. Apenas podía distinguir sus rasgos, pero sabía que su presencia aportaba tensión. ¿Qué quería durante un momento como este? Óscar sintió un estremecimiento como si una nube oscura estuviera a punto de romperse sobre ellos. «¿Y si lo intentamos y nos aplastan?», preguntó un anciano, su voz temblorosa reflejando el miedo que muchos sentían. Clara lo miró con compasión. «Hay riesgo en todo, la vida misma está llena de riesgos. Pero esta lucha no es solo nuestra. Es por nuestros hijos, por la historia que queremos construir. La lucha no será fácil, pero si no hacemos nada, el dolor será mucho más grande». Óscar sintió que el aire se espesaba. La pregunta quedó flotando, ¿podrían realmente arriesgarlo todo por cambiar su futuro? Las dudas danzaban en la mente de todos, pero pronto, como un eco de valentía, alguien comenzó a aplaudir. Uno a uno los demás se unieron, creando un tumulto de determinación. «Por cada lágrima, reiremos con más fuerza», gritó Clara, y el espíritu de la sala se transformó. La risa y el llanto se entrelazaron en una sinfonía que dejó a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora. Óscar los miró entendiendo que estaban dando un salto hacia la oscuridad, pero también hacia la liberación. Esta lucha sería larga y peligrosa, pero estaban juntos. «Ahora más que nunca defendamos lo que es nuestro», exclamó, y las manos se alzaron en un grito unificado, pero, en medio de la marea de apoyo, el desconocido en el fondo dio un paso adelante. ¿Qué decisión había tomado? ¿Sería un enemigo o un aliado inesperado en la lucha que estaba a punto de desatarse? La incertidumbre llenaba el aire. El hombre avanzó con paso firme, el brillo de sus zapatos contrastaba con la oscuridad de su traje. A medida que se acercaba, la sala guardó un silencio tenso. Óscar sintió que su respiración se detenía, el corazón le palpitaba en las sienes. ¿Qué quería aquel extraño? Clara lo observaba con la mirada fija y decidida, como si intentara leer sus intenciones. «Soy Nicolás», dijo el hombre y su voz era profunda, resonando en las paredes de la vieja sala. «Represento a SQLH, una firma de desarrollo que ha estado interesada en su comunidad». Un murmullo de incomodidad recorrió la multitud. «¿Qué propondría?» «Estamos aquí para ofrecerles una oportunidad», continuó aunque las palabras sonaban vacías, como una trampa disfrazada de edulcorada. «La posibilidad de reubicarse, recibir un pago por su propiedad y acceder a una nueva vida en otro lugar». Óscar sintió una mezcla de rabia y miedo. ¿Cómo podía alguien ofrecer dinero por lo que tanto amaban? Susurra entre la multitud comenzaron a florecer, reubicarse, dinero, nueva vida. ¿Era aquel el futuro que querían? «No necesitamos su dinero», se atrevió a decir Óscar, alzando la voz por encima de los murmullos. «Este es nuestro hogar. Aquí hemos crecido, aquí hemos construido nuestra vida. No nos vamos a ir». El hombre lo miró con curiosidad, una chispa de sorpresa sosegada por una creciente arrogancia. «Lo comprendo», respondió con despreocupación. «Pero piensen en sus hijos. En un futuro más brillante. No lo ven así, pero el progreso necesita espacio para crecer. ¿Y nuestra historia? ¿Es progreso destruirlo todo?»
Gritó María, herida por la frialdad de sus palabras. La sala estalló en murmullos de descontento y aún así, ella continuó. Si hay que luchar, nuestro hogar tiene que mantenerse. Todo lo que somos está aquí. El rostro de Nicolás se tensó. Hay formas de ayudarles, sin que su lugar sea destruido. Las promesas flotaron en el aire, pero Óscar sabía que había algo más detrás de esa sonrisa helada. El dinero no compra nuestros recuerdos, replicó Clara. La comunidad es más fuerte que cualquier oferta. Y somos más que una marca en un mapa. El desánimo de la multitud comenzó a disiparse, la llama de la resistencia avivando su espíritu. Nicolás se cruzó de brazos. Piénsenlo bien. La propuesta sigue en pie. Tendrán una semana. Y si no deciden por el camino correcto, volveré con el respaldo que necesitan. La amenaza quedó colgando como una sombra sobre ellos. El hombre se dio la vuelta y al marchar, dejó una atmósfera pesada de incertidumbre. Óscar sintió que el aire se cortaba, la lucha ya no era solo un ideal, era fría y concreta. ¿Podrían realmente enfrentarse a lo que venía por delante? Clara, ¿qué hacemos ahora?, preguntó María, la voz quebrada. Ahora, dijo Clara alzando la vista hacia ellos, vamos a unirnos más que nunca. Las palabras de Clara giraban en su mente, un resoluto recordatorio de la lucha que habían decidido emprender. La sala estalló nuevamente en murmullos, pero esta vez traían consigo un renovado sentido de unidad. En sus corazones, sabían que el verdadero desafío apenas comenzaba. Nosotros no cedemos, dijo Óscar, mientras un calor de esperanza llenaba su pecho. Juntos somos fuertes. El próximo paso sería complicado, pero la fuerza que estaban construyendo podría hacerlo posible. La lucha no solo era por su hogar, era por el futuro que tanto anhelaban. Sin embargo, al mismo tiempo, en la penumbra de un callejón cercano, una figura observaba con un brillo malicioso en sus ojos, sosteniendo un teléfono. No puedo esperar a que esto se complique más, murmuró para sí mismo. ¿Qué secreto traería esa persona consigo? El eco de la acción estaba por comenzar. El día siguiente amaneció con un cielo gris, como si la ciudad misma compartiera la pesada carga del desafío que se presentaba ante ellos. Óscar, Clara y María se reunieron en la plaza, donde numerosos vecinos se habían congregado. La atmósfera estaba cargada de incertidumbre, pero el deseo de proteger su hogar latía en cada uno de ellos. Aún queda tiempo, dijo Clara, tratando de inyectar valor en los corazones cansados de las personas que la rodeaban. Si nos unimos, si hacemos ruido, quizás podamos hacer que nos escuchen. No solo somos números en un documento. Somos parte de esta comunidad. Óscar asintió, observando alrededor. Vio a don Pedro, el anciano de la esquina, con su sombrero de paja, que siempre contaba historias de su juventud. A su lado, las madres compartían inquietudes sobre el futuro de sus hijos. Decidió que era el momento de actuar. Se subió a una pequeña plataforma que había usado para las fiestas del barrio. Eventualmente todos nuestros recuerdos y sonrisas pueden ser borrados con una simple firma, comenzó, su voz temblando al principio, pero luego creciendo en fuerza. Pero no dejaremos que eso pase. Vamos a luchar por nuestras calles, por nuestras casas, por lo que realmente somos. La gente empezó a aplaudir, y algunos comenzaron a gritar, no nos vamos. El sonido resonaba en la plaza como un eco de resistencia. María tomó su lugar al lado de Óscar y con lágrimas en los ojos, añadió, hemos construido una vida aquí. Esta es nuestra historia. No podemos permitir que la avaricia la destruya. La muchedumbre se encendió. Se formaron grupos que discutieron estrategias. Uno sugirió organizar una reunión con los vecinos para planear una protesta. Otro propuso contactar a los medios de comunicación. Nadie quería caer en la desesperación, todos tenían fuego en el alma, sin embargo, el eco de lo que había dicho Nicolás seguía presente, creando grietas en su determinación. ¿Cómo se enfrentarían a una poderosa firma como SQLH? Clara, preocupada, se acercó a Óscar. ¿Crees que podamos realmente vencerlos? ¿Y si vuelven con más fuerza? Óscar la miró intensamente. No podemos pensar de esa manera. Tenemos que arriesgarnos. Si no luchamos habremos perdido ya. Esa noche decidieron hacer una vigilia en la plaza. Trajeron velas y comenzaron a contar historias de su comunidad.
Las risas resonaban, pero en esos momentos había una tristeza latente, el miedo a lo que vendría. Una mujer mayor recordó cómo sus abuelos llegaron a esa tierra en busca de un nuevo hogar, una nueva vida. Cada historia era un lazo que unía más a la comunidad, pero el reloj seguía avanzando. De repente un ruido rompió la intimidad de la vigilia. Un grupo de hombres con trajes oscuros se acercaron, uno de ellos con una actitud desafiante, y Oscar sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Vengo con un mensaje», dijo el hombre, mirando a su alrededor. La tensión se palpaba en el aire, los murmullos se transformaron en un murmullo colectivo de inquietud. «¿Qué quieren?», preguntó María, con la voz un poco más fuerte que el miedo que le llenaba el pecho. «SQLH no se detendrá. Hay formas de solucionar esto, pero ustedes deben entender cuál es su lugar», replicó el hombre con una sonrisa gélida. Oscar se dio cuenta de que el desafío apenas comenzaba. A pesar del miedo, la determinación de no abandonar su hogar crecía. «No vamos a irnos. Queremos nuestra voz y que nuestras historias sean escuchadas». El hombre rió levemente, pero su mirada era seria. «Tengo contactos que podrían ayudarles o también podríamos hacerlo muy complicado para ustedes. La decisión es suya». La amenaza flotó en el aire, pesada y tangible. Oscar sintió que el mundo se detuvo por un segundo. ¿Realmente podían enfrentarse a esto? La lucha se presentaba más dura de lo que imaginaron. Mientras el hombre se alejaba, Oscar se dio cuenta de que debían actuar rápido. La próxima semana prometía ser crucial. La comunidad se miró entre sí, todos con el mismo entendimiento, la misma necesidad de proteger su legado. Sin embargo, al alejarse, el desconocido dejó caer algo al suelo. Clara se agachó y recogió un pequeño dispositivo. «¿Qué es esto?», se preguntó, sintiendo un escalofrío. Las luces de la plaza parecieron parpadear con el sentido de lo que estaba por venir. ¿Qué secretos se revelarían a partir de ese objeto? El eco de la lucha resonaba. Y ahora algo más oscuro parecía haber entrado en el juego. El día amaneció en un tono gris, como si incluso el sol temiera lo que estaba por venir. Oscar se despertó con el corazón aún latiendo fuerte por la noche anterior, cuando la comunidad había decidido levantarse ante el desafío de SQLH. Había miedo, por supuesto, pero también una inquebrantable determinación. Junto a su madre y Luis, se preparó para hacer frente al día que marcaría el rumbo de su futuro. La plaza se llenó rápidamente con el bullicio habitual, pero hoy había algo diferente en el aire. Las miradas de los vecinos eran serias, pero había una chispa de esperanza que pululaba entre ellos. Clara y Antonio habían organizado una reunión de emergencia para discutir los próximos pasos. Mientras caminaban hacia el centro, Oscar sintió que la responsabilidad se acumulaba sobre sus hombros. Era más que su familia, era su hogar, su comunidad, su historia. Hoy no solo estamos luchando por una casa, estamos defendiendo nuestras vidas, lo que hemos construido, comenzó Clara, mientras todos se reunían en círculo. Su voz era fuerte y llena de convicción. Nosotros somos los que hemos vivido aquí, y nadie tiene el derecho de arrebatarlo. Aplaudieron y gritaron en apoyo. Oscar se dio cuenta de la fuerza que emanaba de cada palabra, la manera en que unía aún más a la comunidad. Conforme la reunión avanzaba, surgieron propuestas valientes. Algunos sugirieron hacer pancartas y llevar a cabo una manifestación frente al ayuntamiento. Otros pensaban en contactar a medios locales para darle visibilidad a su lucha. El murmullo aumentó en intensidad mientras más personas se unían, cada una aportando sus ideas y anhelos. Fue entonces cuando, ante la multitud, Oscar se levantó. «Es momento de luchar por lo que amamos. Demostrarles que nuestra voz es más fuerte que cualquier amenaza», exclamó. La multitud estalló en vítores, aplaudiendo su valentía. Luis, que se encontraba entre los asistentes, sonrió con orgullo. Su hermano mayor se había convertido en el líder que necesitaban. Pero aún había algo que rondaba en su corazón, la incertidumbre sobre el futuro. Mientras la planificación avanzaba, Clara se acercó a Oscar. «Necesitamos que hagas el discurso en la protesta. Tu voz tiene poder y la comunidad necesita escucharla», dijo, sus ojos brillando con una fe inquebrantable. Él asintió, el temor allí, pero la pasión ardía más fuerte. Era su oportunidad de mostrar no solo a su familia, sino a todos, que estaban juntos en esto. Los días pasaban, y cada reunión traía consigo más voluntarios, así como una red de apoyo externa que ofrecía asesoramiento legal y ayuda organizativa.
La comunidad se había fortalecido, uniendo fuerzas y corazones. Se acercaba el día de la protesta, y con cada paso, la ansiedad se mezclaba con un fervor renovado. Finalmente, la mañana del evento llegó. Óscar se preparó con un nudo en el estómago, pero cuando miró a su madre y a Luis, ese nudo se aflojó. El amor, la historia compartida, todo lo que representaban le dio la valentía que necesitaba. Cuando pisó el escenario, se sintió como un guerrero, con su voz resonando por la plaza llena de gente que llevaba carteles y sonrisas, habló. Hoy no solo caminamos por nosotros, sino por cada familia que ha sido desplazada, por cada hogar cuya historia siempre será digna de ser contada. Cada palabra llevaba consigo el peso del dolor de su comunidad, pero también la esperanza de un mejor mañana. Los vítores y aplausos resonaron con la fuerza de un compromiso colectivo que nunca habían sentido antes. Mientras continuaba, los rostros de la multitud se iluminaban, reflejando la pasión de cada uno de los presentes. No nos dejaremos llevar por las promesas vacías, no dejaremos que la avaricia nos divida. Aquí estamos juntos y juntos lucharemos, terminó con lágrimas brotando de la emoción. Era la culminación de un viaje que no terminaría ese día, sino que comenzaría una nueva etapa, y así fue como se hizo eco el grito de resistencia desde la plaza hasta los corazones de todos. Los que escucharon. La cercanía con los demás los transformó, creando un frente inquebrantable. Era poderosa la conexión que sentían, ya no eran solo vecinos, eran algo más grande. Poco después, José se acercó a ellos con una sonrisa. Esta lucha ha comenzado, dijo, pero no olviden que tienen aliados en cada esquina. El equipo abogaba no solo por las casas, sino por la dignidad, y su historia resonó en cada rincón. La luz de esperanza brillaba en medio de la adversidad, como si cada grito de resistencia imbuyera de energía y pasión a la comunidad. Mientras la tarde se tornaba en noche, fuimos testigos de lo que una comunidad unida puede lograr. El próximo desafío sería enfrentar a quien había amenazado sus pequeños mundos, el desconocido del traje oscuro. Pero eso era un tema para otro día. Hoy lo habían logrado, su voz se escuchó y su determinación floreció. ¿Y tú, lector, quieres ser parte de esta historia? Suscríbete ahora al canal para no perderte las próximas historias que redefinen el coraje y la unidad. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre esta increíble transformación. Y por favor comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver que juntos podemos superar cualquier adversidad. Este es el momento de mostrar apoyo.